Una esfera de plástico flota el agua al 50%. Entonces me dice que el 50% de esa esfera está cubierto por agua. Su volumen sumergido, de su volumen sumergido. La misma esfera flota en el aceite al 40%. Entonces le dice que la misma esfera lo van a poner en un mismo envase, pero al 40%. Ahora, de su volumen sumergido. Determine la densidad tanto del aceite como de la esfera. Ahora sí. Lo primero que ustedes deben de hacer, antes de hacer esto de acá que yo estaba haciendo, todo se basa en los principios que ustedes aprendieron en Física 1. ¿Qué es lo que aprendieron ustedes en Física 1? Las leyes fundamentales de las fuerzas, ¿cuáles son? Las leyes de Newton, ¿cierto? ¿Qué me dice la primera ley de Newton? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Teóricamente. Me dice que todo cuerpo, bueno, sería la suma de todas las interacciones que actúan sobre un cuerpo, ya sea este con velocidad constante o con velocidad cero, tiene que estar en equilibrio, igualado a cero. Eso es lo que me indica. ¿Y cómo se lo representa? De la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas igual a cero. Esa es la primera ecuación de la ley de Newton para el equilibrio, ¿cierto? Me dice que es un cuerpo en equilibrio. Y lo que estamos estudiando en hidroestática, como su nombre lo dice, hidro, agua, estática, equilibrio, sin movimiento. Ya puede ser que sea movimiento constante o sin movimiento. Pero no es lo mismo, digamos, que digamos hidro porque sea solamente agua. Estudia todos los fluidos que están en equilibrio. No necesariamente tiene que ser agua, ¿de acuerdo? Y hidrodinámica, ¿qué sería? En hidrodinámica sería la parte de los fluidos en movimiento. Hidro, agua, dinámica en movimiento. ¿Y qué es la dinámica? B, el estudio mecánico de las causas que producen dicho movimiento. En este caso no vemos las causas y está en equilibrio estático. ¿De acuerdo? Ahora sí. Entonces aplicamos sumatoria de fuerzas igual a cero. Vamos a poner que para arriba sea positivo y para abajo negativo. Eso es indiferente a lo que ustedes realicen. Depende de ustedes el lado que le van a poner positivo o negativo. Entonces, si aplico sumatoria de fuerzas, ¿qué me va a quedar entonces? Me va a decir, voy a poner que el empuje sea para arriba, entonces positivo. Entonces el empuje va a ser positivo. Menos el peso, porque el peso va a ir hacia abajo. ¿Hay otra fuerza que actúe sobre la esfera? No. Entonces igual a cero. Y al igualar a cero, ¿qué es lo que debo hacer? Me indica que esto es un equilibrio. Que el empuje tiene que ser igual al peso del objeto. Entonces lo que hacemos es copiar, pegar. Copiar, pegar. Ahora sí. Me quedaría que el empuje sería igual al peso. Ahora sí. Y en la ecuación de empuje, tanto como el peso, tiene las siguientes funciones. Ustedes tienen que recordar lo siguiente. Para nosotros, ¿a qué es igual el peso? Para ustedes, ¿qué es igual el peso? A la masa por la gravedad. A la masa por la gravedad. Muy bien. A la masa por la gravedad. Ahora sí. Como ya tengo la masa y la gravedad, este caso sería la masa del objeto y la gravedad que es una sola. ¿De acuerdo? Entonces la vamos a poner acá, que sea la masa del objeto. O la masa del cuerpo. Del cuerpo. Ahora sí, por la gravedad. Eso es lo que me está indicando para determinar el peso. Ahora, pero yo recuerdo lo siguiente. Nosotros trabajamos como fluidos con densidades. Y recordamos que la densidad aquí es igual para nosotros. Aquí es igual la densidad. Ustedes tienen que aprender. Aquí es igual. A la masa sobre el volumen total, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso o no? Masa sobre el volumen. Esa es la fórmula de la densidad. Ahora sí. Más adelante va a llevar una materia que se llama termodinámica. Y en termodinámica ustedes tienen que conocer este principio porque en la termodinámica van a trabajar con unidades específicas, como ser volumen específico. Le voy a dar una pequeña pauta. Es similar. Cuando lleven eso van a hacer esto. Que ese volumen específico no es nada más que decir 1 sobre la densidad. Es la inversa de la densidad. Esto no lo van a ver todavía en física 2, pero en termo cuando lleven van a ver esto. Que es lo mismo. Entonces yo agarro esto de acá y quiero que sea volumen específico, supongamos. Aquí sería igual, y agarro y copio lo mismo. Si aquí es lo inverso, aquí era masa sobre volumen. El volumen específico sería el volumen sobre la masa. Lo contrario. Cuando lleven termo, van a ver estos dos elementos. Por lo pronto, solamente densidad. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora sí. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Como tengo el cuerpo, la masa del cuerpo, quiero llevar lo que sea en función de densidad. Eso. Entonces, ¿de qué otra manera puedo representar esto? De esta ecuación que yo tengo acá, lo copio, lo pego, y lo que voy a hacer es despejar la masa. Si yo agarro y despejo esa masa, aquí va a ser esa masa igual. La masa, vamos a poner que sea del cuerpo, va a ser igual a qué? Si aquí despejo la masa, este volumen que está aquí, dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces va a ser la densidad del cuerpo, por el volumen del cuerpo.
Entonces sería el volumen del cuerpo, volumen total, absoluto. Y ahí le pongo cuerpo. Ahora, ¿esto puedo agarrar y reemplazar de cuenta de la masa? Sí, ¿no? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Copiar, pegar. Me va a quedar entonces que el peso que habíamos encontrado va a ser igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Por la gravedad. Ahora sí. Entonces con esto ya tengo lo que es el peso en función de densidad. Ahora, de igual manera sería para el empuje. ¿Pero qué cambiaría? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo sería si esto fuera empuje? ¿Qué densidad sería? ¿Del cuerpo o del líquido? Del líquido. Del líquido. Y ahora, ¿qué volumen tiene que ser? Puede ser que sea el volumen del cuerpo, lo puedo dejar, pero ¿qué cuerpo tiene que ser? Algo más le tengo que meter. ¿Qué tiene que pasar con ese cuerpo? De la parte del volumen del cuerpo sumergido, lo puedo anotar así, por la gravedad, o de qué otra manera lo puedo anotar. El volumen del líquido desplazado, es lo mismo. ¿Estamos correctos en eso o no? ¿Sí? Bien. Ahora sí. Siguiendo con eso, ¿qué debo hacer? Igualar, ¿no? Ambas ecuaciones. Esta ecuación de acá, que sería del empuje, con la ecuación del peso. Entonces, igualamos, tanto para el uno como para el otro. Con esto vamos a trabajar. Determinamos la ecuación de la densidad del cuerpo primero. Entonces, el empuje es igual al peso de la esfera. Entonces, esto voy a borrar. Ahí, vamos a borrar eso. Ahora sí. Lo que voy a tener entonces va a ser esto de acá. Copio, pego. Vamos a borrar un poquito. Acá. Ahora sí. Sería la densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad. Eso tiene que ser igual a ¿qué? A la densidad del cuerpo. Entonces anotamos. A la densidad del cuerpo. Por el volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo. Por la gravedad, ¿cierto? Por la gravedad. Ahora sí. Esto sería nuestra igualdad. Hasta aquí no hay ninguna duda de lo que estoy haciendo. Solamente estoy igualando a lo que es el empuje con lo que es el peso. ¿No hay dudas? No hay duda. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Hay términos que sean semejantes? ¿Hay o no hay? La gravedad. La gravedad. Esta gravedad con esta gravedad se van. Entonces, me quedaría en función de densidades y volúmenes, ¿cierto? Entonces, voy a tener esta ecuación, voy a pegar, en función solamente de densidades y de volúmenes. Así. Ahora, ¿qué datos me da el ejercicio? El ejercicio me da solamente los porcentajes y la densidad del agua que ustedes ya la deben conocer, ¿cierto? ¿Cuánto es la densidad del agua? Voy a anotarlo acá. En un lado, ustedes lo tienen que ya dominar eso. Eso ya es un dato que nunca se lo va a dar. 1 kilogramos sobre metro cúbico. Correcto. 1000 kilogramos. La densidad del agua, H2 solo. H2O. Entonces va a ser igual a 1000. Su unidad es kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos sobre metros cúbicos. Así. Entonces, como ya tengo la densidad del agua, ya es un dato conocido. Ahora, ¿qué me dice acá? 50% del volumen sumergido. Me dice que es el volumen que está tapando el agua, ¿cierto? El 50% de este volumen. Entonces, ¿qué debo hacer entonces en nuestra relación? ¿Cómo lo haría? El volumen del cuerpo, vamos a borrar esto de acá, el volumen total, pero del cuerpo, el volumen del cuerpo, o pongámosle, sí, pongámosle que es el volumen del líquido. El volumen del líquido desplazado o sumergido, o del cuerpo sumergido, cuerpo sumergido, va a ser igual, ¿a qué? ¿A qué va a ser igual? Al volumen, pero multiplicado por algo. 50% decimales sería 0.5. 0.5, que es el porcentaje que está sumergido, por, vamos a borrar, el volumen del cuerpo. Ahora sí.
Así lo tendría, de la siguiente manera, como está ahí. Ahora sí, como tengo esta relación, entonces es lo mismo que yo ponga el volumen del cuerpo sumergido, 0.5 por el volumen del cuerpo. Entonces, esto de acá voy a reemplazar acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Esto mismo de aquí, lo copiaría, copiar, pegar, y va a ser igual, es decir, aquí ya no pondría el cuerpo sumergido, sino solamente el cuerpo, pero multiplicado por 0.5 por el volumen del cuerpo. Así. Esto es lo que tuviera. Ahora, hay elementos semejantes que pueda simplificar acá ahora. El volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo porque está multiplicado. Entonces solamente simplifico el volumen del cuerpo con el volumen del cuerpo. Y solamente me va a quedar en función de la densidad. Como yo lo tengo despejado, solamente es tabular. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Copiar, pegar. Ya no me interesa el volumen del cuerpo porque ya lo simplifiqué. Esto no iría. Y ahí sería 0.5. Eso es lo que me quedaría. Y si yo agarro y reemplazo eso, me va a quedar de la siguiente manera. Nuestro líquido en este caso sería agua. Y nuestro cuerpo sería la esfera. Copiar, pegar. En cuenta de líquido voy a poner esfera. Borro esto de acá. Y aquí pondría el 0.5. Multiplicado por la densidad, que en este caso sería la densidad del agua. Del H2O. H2. Ahora sí. Y solamente lo que tengo que hacer es reemplazar. Copiar, pegar. La densidad del agua para nosotros, ¿cuánto vale? 1000. 0.5 por 1000. Sus unidades son kilogramos sobre metros cúbicos. Y reemplazando me va a dar que esto va a ser igual a 500. Ahí ya tengo la densidad de la esfera, ¿cierto? Hasta ahí ya respondí el inciso de la densidad de la esfera. Ahora, ¿qué me falta? La densidad del aceite. Para en este caso, para el tanque 2. Entonces, vamos a agarrar y copiar eso. La determinación de la densidad del cuerpo ya lo hice, ahora tengo que hacer para el aceite. Aquí. Ya no sería para el cuerpo, sino para el aceite. Para el aceite. Ahora, aquí sería igual entonces la densidad del aceite. ¿Cómo lo podría hacer? De igual manera, ¿no? El empuje del líquido sobre el cuerpo. Todo esto es lo mismo. Hasta acá. Bueno, hasta aquí. Copiar, pegar. El procedimiento sería el mismo que habíamos notado anteriormente. El empuje va a ser igual al peso de la esfera. La densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad, por la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Como la gravedad es común, se van, se simplifica. Entonces me queda en función de la densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido o la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Ahora sí. Aquí, ¿qué pasa en este caso? El volumen que está sumergido, ¿cuánto sería? Ya no sería 0.5, sino sería 0.4. 4. Correcto, 0.4. Ahora sí. De lo cual se me van a ir la densidad del volumen del cuerpo. Y me quedaría en función de la densidad, ¿cierto? Me quedaría esto de acá. Esto. Vamos a copiar, pegar. Ya. Me quedaría la densidad de la esfera sería igual a esto. A 0.4, pero la densidad, ¿cuál sería? Ya no sería de la esfera, ¿qué sería? Ni del agua, sería aceite. Del aceite. Ahora sí. Y con eso, el único densidad que tengo es la densidad de la esfera. No tengo del aceite. Lo que tengo que despejar en este caso es la densidad del aceite. Aceite. Y esto va a ser igual a decir lo siguiente. Voy a buscar toda esta parte de acá. Y aquí me quedaría una fracción, que sería la densidad de la esfera. La densidad de la esfera. Sobre los 0.4, ¿cierto? Y ya con eso solamente agarro el reemplazo. Copiar, pegar. La densidad de la esfera la acabo de encontrar anteriormente, que son los 500, ¿cierto? 500 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora sí, ¿cuánto me va a dar eso? Reemplazando. 1250. 1250. Ya. Sus unidades serían kilogramos sobre metros cúbicos. Sobre metros cúbicos. Ahí está. Y eso es lo que me pedía. La densidad del aceite para el cuerpo sumergido que está acá y la densidad del cuerpo en el primero. De esta manera determinamos la densidad del cuerpo, que es la esfera, y de esta manera determiné la densidad del aceite. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda?